En Mateo 5, versículo 4, dice la palabra con respecto a la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Un versículo muy corto, muy concreto, pero también de muchísima profundidad, por lo cual vamos a analizarlo con mucha calma. La forma como queda consignado en el griego la palabra bienaventuranza nos quiere dar a entender más bien no una especie de declaración sobre los que tienen estos requisitos o este comportamiento o este espíritu, sino más bien la frase sería la siguiente: tremenda bienaventuranza o a la bienaventuranza de los que lloran, porque recibirán consolación. Es casi que una declaración admirativa para darnos a entender que cada una de estas bienaventuranzas tiene una tremenda, una profunda bendición para aquellos que logran vivirla. Ayer decíamos también que para que cada bienaventuranza se haga realidad en nuestra vida se requieren dos cosas. En primer lugar, el poder de Dios logrando, provocando, causando esto que estamos hablando, que nuestro corazón hoy específicamente se vuelva sensible. Ayer el corazón nos llevara a la mansedumbre, a la dependencia, a la humildad. Hoy que se nos dé un corazón tan sensible que podamos entender cosas que de otra manera no. Y al ver esa bienaventuranza, entonces recibiremos consolación. Pero vamos entonces a analizar primero que todo la palabra lloran. En griego significa hacer duelo por los difuntos. O sea, es un dolor muy profundo, como de pérdida, con lamento por la muerte de alguien al que se le ha amado mucho. Exactamente cuando un ser amado se aparta de nosotros por la muerte, este dolor que se siente es el que está describiendo aquí la bienaventuranza de Mateo 5:4. El que llora no es el que tiene cualquier llanto, mucho menos es el que tiene un llanto caprichoso o que quiere llamar la atención o que quiere decir miren cuánto sufro. Nada de esas cosas está contemplado aquí. Este es un llanto que arranca de lo más profundo del corazón porque ha quedado hecho pedazos. Es la clase de pesar que se apodera profundamente de una persona, de tal manera que no se puede ocultar. Sale en lágrimas, sale en actitud de quebranto completo, sale en forma de tristeza absoluta. No es cualquier dolor, es un dolor que rompe el corazón. Entonces, ya con solamente esto, tenemos que mirar que esta es una bienaventuranza muy especial. Te estoy invitando a través de esta palabra a que estés permanentemente mirando tu corazón y que lo precies, lo midas incluso como si le pusieras un termómetro para saber qué tan sensible está. Porque en este momento hay una epidemia en el mundo, y es que el mundo se está endureciendo de corazón. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso está ocurriendo a todo nivel. Vemos que algo ocurre, una tragedia alrededor de nosotros, y son pocos los que se interesan en ella. Entonces estamos hablando de un dolor que es visto de una manera especial por el propio Señor. Es como si el Señor dijera: bendito el que está de duelo como aquel al que se le ha muerto un ser querido. Tiene un corazón absolutamente sensibilizado. Y por eso, entonces tenemos que entender que
En el griego, esta bienaventuranza podría ser mirada de tres maneras diferentes. En primer lugar, se puede tomar literalmente como un dolor interno e intenso. Subrayo la palabra interno para poder diferenciar los siguientes que vamos a analizar a continuación. Es como si la bienaventuranza dijera: bendita la persona que ha soportado el dolor más amargo, más duro que puede producir la vida. ¿Tú recuerdas alguna ocasión en que eso haya ocurrido en tu vida? Pues mira que la palabra está diciendo, cuando estamos en el camino del Señor, bendita es la persona que sufre ese dolor. Dios no se olvida de ellos. Al contrario, los toma con un valor renovado. Porque muchas son las personas que a la hora de ese dolor han descubierto una profundidad en Dios y una nueva realidad con sus semejantes, como nunca antes. Dicho de otra manera, ese dolor se convierte en revelación de la vida, en iluminación de algo que antes no se comprendía. Entonces no nos pongamos en la actitud del que siempre está huyendo de todo dolor. Hay momentos en los cuales no es posible sacar el cuerpo a semejantes momentos, y sin embargo estos momentos van a ser de una bendición, de una bienaventuranza muy grande. Cuando llega la prueba, uno puede profundizar en las cosas de la vida y aprender mucho de ello. Si el dolor se acepta maduramente, si el dolor se procesa adecuadamente, entonces va a producir una nueva fuerza y una nueva belleza en el alma. Esto es lo que yo llamo el dolor entendido, aquel que siempre produce un fruto más para Dios. Es una tarea nuestra empezar a mirar todos los dolores que se nos acercan a la vida y renovarlos en la forma de ver. Entender que hay una forma inmadura, que es cuando solamente sufrimos el dolor, nos quejamos de él, pero no hacemos nada por crecer. La segunda manera es la madura, donde cada experiencia de vida, buena, regular o mala, en este caso, produce una semilla que con el tiempo va a dar fruto abundante, apacible de justicia. Hay una especie de refrán que anda por internet que dice así, es muy sabio: anduve con el placer y no hizo más que charlar, pero no me hizo más sabio con todo lo que me contó. Y anduve con el dolor y no pronunció palabra, pero hay que ver lo que aprendí en un corto tiempo. Es verdad, el dolor es uno de los grandes maestros que tenemos en nuestra vida. El dolor es uno de los grandes consejeros y modeladores. Puede sacar de nosotros cosas muy escondidas y muy valiosas que no sabíamos que teníamos. La segunda forma, y recuerdo que la primera era ese dolor interno, intenso, interno. Ahora vamos a ver que algunos piensan que esta bienaventuranza puede ser traducida así: bienaventurados o benditos los que están desesperadamente apenados o cargados por el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. Nos damos cuenta aquí que la diferencia es otra. Hablábamos de un dolor interno, la primera. Esta segunda tiene que ver con un dolor que proviene de mirar cómo está de mal el mundo. Este mundo habría sido un lugar mucho más oscuro si no es por los que se interesan por las angustias y el sufrimiento de los demás. Pero hermanos, es que el cristianismo es, en resumidas cuentas, cuidar de los demás. No puede haber un cristianismo indiferente.
No puede haber un cristianismo arrinconado, congelado, sentado. El verdadero cristianismo, el verdadero Cristo en nosotros, viene a hacer a través de nosotros lo mismo que hizo hace 2000 años, preocuparse por los necesitados. Entonces lo que esta bienaventuranza querría decir es: bendito el que se interesa intensamente en los sufrimientos, las angustias y las necesidades de otros. Y es que es cierto, hoy está faltando más de este dolor en el corazón de muchos cristianos, porque muchos andan como anestesiados, como insensibles al dolor ajeno. Hay falta de sensibilidad, de compañerismo, de intercesión, de verdadera amistad, de hermandad cristiana. ¿Cuántas cosas? A veces vemos gente que entra a la iglesia, sale de la iglesia, vuelve y entra y vuelve y sale, pero nunca se voltea a hablar con el que se sentó al lado, no lo conoce, quizá ni sepa su nombre, no sabe cuánto tiempo lleva de creyente y mucho menos va a conocer algún aspecto de su vida. No hay preocupación. Somos hermanos. Somos la familia del Señor. Pero es que cada cual anda con su vida y no se preocupa por la de los demás. Ese es un mal de este tiempo. Tenemos que sacarlo del corazón. Tenemos que preguntarle al menos a la otra persona: ¿cómo está? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Cuénteme. Al menos como cortesía, como saludo. La tercera forma de ver este dolor es que sin duda las dos formas anteriores son válidas completamente. Pero en esta apreciación el principal pensamiento sería: bendita la persona que está desesperadamente adolorida por su propio pecado e indignidad. Otra cosa que falta en el corazón de muchos creyentes hoy en día. Como ya hemos visto cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que la primera enseñanza, el primer mensaje, la primera predicación de Jesús empezó con una palabra: arrepentíos. Lo mismo que hizo Juan el Bautista lo hizo el Señor. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos. Cuando una persona ve el pecado en toda su magnitud, no puede menos que experimentar un intenso pesar. Cuando ese cristiano considera lo que le hizo a Dios o lo que le está haciendo, cuando Dios, a través de su Hijo, lo único que ha hecho es bendecirnos, entonces es cuando la vida cristiana empieza a cambiar. Y una de las explicaciones por la que las vidas de muchos están estancadas es porque falta arrepentimiento. El cristianismo empieza por un sentimiento de pecado que lleva al arrepentimiento. Bendita la persona que está intensamente apesadumbrada por su pecado, cuyo corazón se quebranta al pensar en lo que le ha hecho a Dios y a Jesucristo. La persona que ha tenido esta experiencia será sin duda consolada, porque dice la palabra en el Salmo 51, 17: al corazón contrito y humillado Dios no despreciará jamás. También está haciendo mucha falta en las vidas cristianas ese sincero arrepentimiento que lleva al cambio de ciertas partes que están estancadas y a anular el pecado de ciertas zonas escondidas. ¿Será que todavía entre el pueblo de Dios hay mucho pecado sexual? ¿Será que todavía hay mucha murmuración o arrogancia o
mucho interés por las cosas mundanas. Bueno, empezamos a comprender mejor lo que quiere decir esta bienaventuranza entonces. Porque termina diciendo que recibiremos consolación. Y la consolación que recibe el que llora genuinamente es directamente del Señor. No es la consolación que viene cuando pasa el tiempo y pasan los recuerdos y se empieza a olvidar ese dolor. No es la consolación de esas palabras con las que algunos nos dicen, dándonos una palmadita en el hombro: mire, lo siento mucho, lo acompaño en su pena. Esa consolación no llega hasta el fondo, no calma ese dolor, al contrario, a veces molesta. Porque la consolación de la que habla esta bienaventuranza es directamente la paz de Dios. La paz de Dios que viene como bálsamo sobre tus pensamientos agitados, pensamientos con remordimientos, pensamientos de qué hubiera pasado si. Todo eso queda cubierto por ese aceite que el Señor derrama desde el cielo, que produce sanidad, que calma el dolor de las heridas y que también calma los sentimientos. Cuando todo está hecho un caos interiormente, el Señor pone su mano y sentimos nosotros profundamente como si algo estuviera mejorando rápidamente. Yo lo digo en mis términos médicos. Prácticamente es como si el Señor cogiera una jeringa y nos pusiera una inyección de anestésico directamente en el corazón. Esa es la consolación de Dios. Es la consolación de saber con toda certeza que todo tiene un sentido y un propósito en Dios. Es decir, la consolación de saber que ese dolor no es estéril, no es perdido, no es un dolor absurdo, sino que lo que está pasando, que no es agradable, pero que de todas maneras está en las manos de Dios, va a traer una bendición cuando pase el dolor. Es la consolación de la esperanza, de que vamos a un lugar donde no hay más dolor, ni más lágrimas, ni más enfermedad. Es cuando vemos ese dolor que nos hace levantar los ojos al cielo y decir: Señor, tú ya vienes por nosotros. Esto que estamos sintiendo en este momento ya casi va a pasar, ya no queda más tiempo, se está agotando el tiempo de Dios, donde Él va a venir por los suyos, por su iglesia, y nos va a llevar a la eternidad gloriosa, gozosa, donde todo va a quedar como un recuerdo. Y es la consolación de sentir la presencia viva de Dios que nos abraza como un Padre comprensivo. Esto no es una frase poética, mis hermanos, y se la repito: sentir la presencia viva de Dios que te abraza como un Padre. Esto es algo que solamente los que están muy metidos con Dios, aquellos que buscan constantemente de la presencia de Dios a través de la palabra, a través de la comunión con Él, logran llegar a sentir en forma real y sensible, a nivel del espíritu. Se siente cómo esa presencia de Dios se vuelve presente, y repito, real. No es solamente una frase bonita, es real. Prácticamente tú sientes el abrazo de tu Señor rodeándote y tomando en sus manos ese dolor que tú tienes y entendiéndolo con su corazón completamente comprensivo y amoroso. Y tú entonces entiendes que ese dolor está pasando de ti hacia Él y que ya Él lo tomó como carga. Y entonces tu vida ahora empieza a aclararse otra vez, como si estuviera amaneciendo. Pero lo más hermoso de todo esto es sentir el abrazo de Dios cuando estás sintiendo ese dolor. Por eso es que el verdadero sentido de la segunda bienaventuranza es
para terminar. Grande es la bienaventuranza de la persona que tiene el corazón destrozado ante el sufrimiento del mundo y por sus propios pecados, porque en su dolor encontrará el gozo del Señor. Qué bendición, qué bienaventuranza tan hermosa y tan grande para aquellos que la estudian en profundidad y la entienden más allá de un simple español en un papel. La miran como una promesa inefable, una promesa admirable, una promesa hermosísima para el que está sufriendo, para el que tiene el corazón sensibilizado como el corazón del Señor Jesucristo. Mírenlo a Él, cuando Él caminó por este mundo, no anduvo como si no tuviera corazón. Él veía a los enfermos y se compadecía de ellos, veía a los necesitados y quería ayudarlos, y muchas veces lloró, físicamente lloró, siendo el Hijo de Dios, lloró por la miseria, por el dolor, por la enfermedad. Tú como creyente tienes un llamado a tener un corazón igual de sensible al Señor, así que toma esta bienaventuranza, colócala en tu corazón y convierte esa palabra en obra viva. Vamos entonces, hermanos, ahora a preparar los elementos, aprovechando esta palabra que nos sensibiliza el corazón, para hacer la cena del Señor. Así que traigan los elementos a su lado, por favor. La primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 29, dice así: de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué acabamos de leer? ¿Una palabra muy dura? No, es una palabra que viene del corazón de Dios para bendecirnos, para que lo que vamos a hacer lo hagamos en forma digna. Porque lo que vamos a hacer, hermanos, no es cualquier cosa. Aparta de tu corazón en este momento cualquier noción de ritual, de repetición. Yo no sé cuántas veces hayas cenado en tu vida cristiana, pero siempre debes hacer esta cena la primera de tu vida. La de hoy es la primera de tu vida. Esperamos que las anteriores hayan sido exactamente igual. No una repetición, sino algo que tú haces con el Señor. Una rememoración de lo que Él hizo por ti la noche que iba a ser entregado. Ahora vamos a leer esa palabra. En la cena, lo que hacemos es mirar la presencia de elementos físicos, el pan y el vino, como símbolo de la sangre y de la carne del Señor Jesucristo que entregó por ti y por mí. Y si tu corazón está sensibilizado, como le pido al Señor que esté, entonces vas a sentir un sentimiento por el cual empiezas a darle gracias al Señor por haber Él muerto en la cruz por ti, por causa de todos tus pecados, de todos mis pecados. Él sube presuroso para reemplazarnos, porque sabía que nosotros no podíamos soportar semejante castigo. Solo Él el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo, era el que podía y debía subir a la cruz. Entonces lo que hoy hacemos es recordar el hermoso sacrificio de nuestro Señor por nosotros y mirar nuestra vida y compararlas. Y entonces, entendiendo que estamos
delante de su persona viva, su presencia viva. Nuestro corazón se llena de gratitud y por tanto empezamos a orar pidiendo que limpie nuestros pecados. Hoy oramos, Señor, por ocuparnos tan fácilmente con cosas que te quitan del primer lugar. Te pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos por soltar nuestra lengua, Señor, con tanta facilidad, haciendo daño a veces. Perdónanos, Señor, por llenarnos de preocupaciones en vez de llenarnos de ti. Llena, Señor, nuestro corazón de sentimiento, porque esta podría ser la última cena, Señor, aquí en este mundo, como lo hiciste tú con tus discípulos. Perdónanos, Señor, por vestirnos de cosas materiales en lugar de revestirnos de ti. Perdónanos, Señor, por buscar personas influyentes en vez de buscar tu presencia. Perdónanos, Señor, por dejar que nuestro cristianismo se vuelva una religión. Perdónanos por dejarnos llevar por distracciones que no edifican, en vez de fortalecernos con tu palabra, Señor. Perdónanos finalmente por ser tan despreocupados de tus cosas, de tu familia, Señor. Danos un corazón sensible a ti. Danos un corazón agradecido, Señor, en este momento, recordando lo que tú hiciste con los discípulos esa última noche. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Nos dice Pablo algo que él recibió directamente en revelación, para enseñarnos a nosotros, la iglesia, para ponerlo en nuestro corazón. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Miren el amor de Jesús. En vez de preocuparse por lo que iba a sufrir, estaba preocupado por sus discípulos. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Toma el pan en la mano, hermano. En este momento, el que tienes ahí, parte un pedazo. Versículo 25. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria mía. Toma la copa y ponla en la otra mano. Y el Señor te está diciendo: yo hice un nuevo pacto para ti, hijo, para que tú no tuvieras que vivir bajo la ley, para que tú no tuvieras que cumplir una cantidad de ritos, sino para que mi presencia viva, mi carne estuviera en tu carne y mi sangre en tu sangre, lo cual quiere decir mi vida en tu vida, para que tú tengas vida en abundancia. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y finalmente, hermanos, lo que estamos haciendo es esperando la venida del Señor, con esta copa y con este pan, porque Él ya viene. Coman y beban en el nombre de Jesús. Algo tan sencillo como ese comer y beber es lo que nos recuerda que debemos hacer todos los días. Comer a Cristo a través de su palabra y a través de su presencia y de la oración con Él continuamente, para que entonces tengamos la vida espiritual que tanto necesitamos. Padre, te damos gracias, Señor,
por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre y su carne que son nuestra vida en este momento y de aquí hasta la eternidad. Bendecimos, Señor, este tiempo y bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Levanta, Señor, a los que están debilitados y a los que están enfermos. En el nombre de Jesús. Amén.